Cuando entras en una tienda, ¿te has sentido perseguido o acosado por tu rasgo físico? Cuando ves una serie o una película, ¿esperas que el personaje protagónico lo interprete una persona migrante o racializada? ¿Eres padre o madre migrante y te preocupa que tus hijos tengan dificultades sociales debido a tu origen? ¿Cuántas veces, reclamando tus derechos, te han dicho, vete a tu país? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, este podcast es para ti. ¡Hola! Hello, hello. Hello, hello. Miren qué bonita estoy hoy. Estoy guapa, ¿verdad? Miren la jaleta, ¿eh? No vamos a hablar de belleza. No vamos a hablar de belleza, pero bueno, ha sido su cumpleaños, entonces se le perdona todo, ¿no, Ariana? Así que vamos para adelante con el temita de hoy, que es maternidad, migración e identidad de los hijos. identidad de los hijos. Todo un temazo este, ¿no? Sí, porque normalmente se suele hablar más desde la perspectiva de la madre, ¿no? Pero no se habla mucho sobre lo que pasa con los hijos teniendo una madre o incluso los dos progenitores migrantes. Ya. Y creo que eso es súper interesante, como que darle la vuelta al enfoque y preguntarnos un poco qué pasa ¿Qué pasa? del otro lado, ¿no? Sí, a mí es un tema que realmente me apasiona. Y bueno, también contaremos con la sección de Tatiana, Mirando con Lupa, que Tatiana también, mujer migrante madre, nos arroja mucha luz sobre este tema. Entonces, vamos al lío. Al lío, vamos al lío. Vamos al lío. Porque, a ver, tú eres madre, yo no, y tú has sido madre aquí. Y has sido madre aquí, esto ya lo hemos hablado en otros programas, pero bueno, como la gente no se lo ve todo, pues refrescamos. Tú has sido madre aquí, pero no fuiste madre inmediatamente de estar aquí. No. Pasaron unos añitos. 6 años. 6 años de estar aquí, de madurar un poco la vida aquí, hasta que empezó, bueno, que llegó tu primer hijo. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo tú llevaste esta cuestión de maternidad migrante? Hombre, una cosa que dice Tatiana en su intervención es cierta, ¿no? Y pasaba también con el tema de las parejas mixtas. Hay como muchas cosas que son como espontáneas y que uno no se da cuenta de la implicación que tiene hasta que ya no llevas mucho tiempo metida en el ajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo fui madre, yo sí como que era consciente de que quería que mi hijo supiera algo de mis raíces, ¿no? Claro. Es verdad que en casa no se hacía mucha comida cubana, pero sí se escuchaba música cubana. Mis padres venían de visita, más de una vez además vinieron, o sea, sí que hubo mucha presencia. Bueno, mucha. No vivían aquí, pero venían por temporadas de mis padres, ¿no? Y para mí era importante como darles un poco de esa interacción con mis padres, con la forma que tenían mis padres de comunicarse. Pero esto tú lo tomas como algo, no sé, en plan, un pasaturístico, ¿no? Mira, ven para que veas qué bonita Claro, Cuba, que sí. ¿sabes? Pero sí que es cierto que yo no me di cuenta de lo importante que era este tema identitario para él hasta que yo empiezo con el divorcio. Yeah. Es el divorcio cuando ya se establecen las dos casas, ya empieza a haber, cuando vienen conmigo, empieza a haber más interacción con amigos míos cubanos. Cuando yo me doy cuenta de que esto es un tema sobre todo para Pablo, en este caso Marcos es una ventaja. Yeah. Porque Marcos, como es un ser libre, él coge lo que quiere y lo que no quiere, él no tiene como esa conciencia, ¿no? Que sí tiene Pablo, ¿no? Y ya Marcos de por sí ya es diferente por algo, que Claro. es su condición. Ya el resto de las diferencias como que son mínimas, ¿no? Menores. Pero en el caso de Pablo, sí que dije, ostras, qué difícil porque las costumbres, la manera de comunicarse con su otra familia no tenía nada que ver con la mía, ¿no? O sea, cuando tú vas a una reunión familiar en el otro lado, que yo además formé parte de esa vida, Claro, y por yo supuesto. sabía perfectamente cómo es esa vida,
Y ya cuando él venía para acá, que nos íbamos con mi gente, era todo completamente diferente. Y ahí fue que dije, esto... Y tardé tiempo en tomar medidas. Ya, que ese es otro tema, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tardé tiempo en decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me posiciono con esto? ¿Sabes? Y además, ¿cómo le explico a él que esto también es importante? Ya. Y yo me separé, él estaba en quinto de primaria. Y yo recuerdo que lo primero que yo hice contundente en este sentido, lo hice estando él en cuarto de la ESO. O sea, 5 años después. Ya. Pero ¿por qué tú crees que da ese vértigo o no sé, yo sé que hay gente que lo tiene muy presente desde el principio, o sea, madres, que lo tienen como presente desde el principio, que su hijo tenga absoluta conciencia del lugar donde yo vengo, de las raíces que yo traigo, ¿no? Y estas cosas. Pero sé que hay otras madres que prefieren como si estuvieran protegiendo a los hijos, ¿sabes? Mejor que no, ya que son de aquí, que se entren completo en esta cultura y yo intento que de lo que yo traigo, de lo que yo Mm. tengo y de lo mío, eh, lo mínimo indispensable. No, es por lo que dice Tatiana después un poco, ¿no? Es el tema de que no quieres significarle demasiado, ¿no? Tú, en el fondo, esto es muy terrible, ¿no? Porque hasta que tú, y mira que yo por Marcos lo tengo, Mm, de un poco de serie, ¿no? Pero hasta que tú entiendes que el tema no está en ser igual que los demás, claro, ¿sabes? El tema está en a partir de tu propia singularidad, desde de esa conciencia, conectarte con los demás, con quien conectes, ujú, ¿sabes? Es desde donde se puede establecer realmente un vínculo eh, emocional con otras personas realmente significativo, ¿no? claro, ¿Sabes? Entonces esta cosa de no crearle a él un conflicto añadido a todos los conflictos que él tenía, ya. porque ya él tenía el del divorcio, el del hermano con autismo, entonces además añadirle el conflicto identitario que tiene que ver con mi condición de migrante, ya me parecía como, como, vamos, pues Pablo me iba a decir, ven acá mamá, ¿te interesa que sea oficialmente traumatizado? ¿No? Ya. Bueno, algo así. Algo así, ¿no? Era como decir, Jolín, es que el pobre, ¿no? Tú los quieres proteger. Mm. Y no te das cuenta de que invisibilizando eso, no los estás protegiendo, realmente. Claro, claro, porque las cosas después, yo creo que las preguntas llegan, ¿no? Sí, no, y además justamente hay una parte que él asociaba como conmigo, pero que no veía que le llegaba a él, Ya, ¿sabes? Entonces sí que vi en un momento determinado, de manera instintiva, como que se me alumbró la cosa y me fui de vacaciones a un sitio donde yo sabía que no solamente me iba a encontrar con gente cubana, sino que me iba a encontrar con gente cubana con sus hijos, también claro, adolescentes, y este tema del modelo, ¿sabes? A través de esos hijos adolescentes, él podía, eso era un espejo para él, claro, porque mi mundo era mi mundo, ¿no? sí, Y él siempre lo asoció con el mundo de mi mamá, ya, pero no se daba cuenta hasta dónde le alcanzaba a él ese mundo. Entonces este verano yo hice esto y sí que a él le llegó, sí que a él le llegó. Y fue muy bonito cuando me dijo, me ha hecho conectarme con mi lado cubano. Entonces me ha dicho que yo nunca lo he negado, pero tampoco he sido demasiado consciente de él. y Medallita. es el momento como de esa conversación. Yo sé que tengo esta parte, siempre la he sabido. Esta parte me refiero a la parte que sea correspondiente a los padres, de Mm, cubanas, de chilenas, si es de cualquier país, ¿no? Yo en el caso de tu hijo, yo sé que tengo mi parte cubana, no la he negado, pero creo que tampoco había sabido qué hacer con ella. Hombre, porque sobre todo por esto, porque él la veía más asociada a mí, pero no veía o sea, le dialogaba con él esa parte. Pero aquí has abierto una cosa interesante que es, porque me gusta eso que dices de, él la veía hasta ti.
Hasta a mí, pero sí. no había entendido que de ti a él también Totalmente. iba un poco esa parte, ¿no? Entonces es como un descubrimiento, oh, yo también Yo. formo parte De esta de situación. esta situación también me atañe a mí. Y aquí quería un poco enlazar un poco con una cosa que a mí me preocupa y es un tema que hemos hablado. Ujú, Ya hablamos de la representatividad ujú. y por aquí pasamos como de puntillas, ¿no? Pero, ¿cómo crees que afecta a los hijos de personas migrantes el hecho de la mala o nula, ¿no? representatividad en los espacios? En los espacios me refiero a en el audiovisual español, en los sitios a donde se llega. El otro día me comentaba una amiga cubana también que había tenido una cita en el médico y la había atendido, pues había una doctora venezolana, había una doctora española en prácticas, había otra chica de otra parte, y es verdad que te da como cierta, no sé, se te quita esa sensación de soledad, de ir y que no, como si no te fueran a entender, ¿no? Además, uno viene con esta cosa de que los emigrantes colapsamos el sector de la sanidad Mm, pública y hacemos uso y abuso de y los todo eso, ¿no? recursos. De aquí, de todo el equipo que estamos, a ver cuánto hemos ido al médico en los últimos años. Pero bueno, me refiero, ¿cuánto afecta? ¿Cuánto crees que eso pueda afectar? Hombre, en mi caso, por mi experiencia, ¿no? Yo creo que él no es consciente de lo que le puede afectar a él directamente, ¿vale? Ya, Él lo sigue viendo como algo mío, porque sí que hemos tenido situaciones en la calle y justamente en el médico tuvimos una, en la que él ha visto ese ataque hacia mí, ya, ¿sabes? Y él como que se ha erigido un poco como de defensor. En el del médico fue tremendo, lo del médico fue tremendo. Aquella mujer de repente me pregunta, porque estábamos en la tarjeta sanitaria, ¿quién la tenía? No, la tiene tu papá, y le digo yo, la tiene tu papá, y dice ella, ¿pero su papá dónde está? Digo yo, aquí, dice, ¿aquí en España? Dice, ah, no, es de Marruecos. ¿otra vez? Y claro, salíamos después los dos flipando. Y él haciéndome el cuento, Jolín, es que has visto lo que ha dicho. ¿De dónde se ha sacado eso? O sea, directamente se le vio a la señora la idea esa preconcebida de que yo estaba aquí y bueno, yo era marroquí y por supuesto el padre de la criatura también, ¿no? Y él como que ha visto, ve esos episodios y no sé, todavía él no asocia lo del tema de la representatividad, ¿sabes? Ya, Yo creo que eso es como un nivel de conciencia como mayor, ¿no? ¿Sabes? Él no creo que llegará cuando él sea adulto, llegará. le llegará como le llegó este momento cuando vio esa representatividad, porque al final esos adolescentes hijos de, Ujú, ¿sabes? De otros matrimonios mixtos, para él eran una representación que él claro, no había tenido. A él le sirvió para entender que él tenía algo de eso, en su forma de ser, en su forma de vincularse también con los demás. claro, Lo que no sé si todavía hasta qué punto es consciente de que eso lo hace diferente. ya. Bueno, no sé, como dices tú, ya le llegará y estamos usando como un poco tu experiencia y esto nos hace hablar como de Pablo, ¿no? Sí, Entonces, claro, sí, pero no, yo me di cuenta, antes de darme cuenta de que afectaba a Pablo, me empecé a dar cuenta claro, por otros niños de su clase, que veía cómo eran percibidos por el resto. O sea, cuando él mismo venía y me decía, no, fulano le pasó esto, a Mengana le pasó por lo otro. O sea, y yo decía, ostras, aquí hay algo que tiene que ver con que son hijos de, ¿sabes? ya, Personas que no son de aquí, de otros matrimonios de otros países. Aquí hay algo que tiene que ver con esto. Ojo, me parece que cambia cuando esa identidad es de un país europeo, por ejemplo. Cuando son niños de países, me doy cuenta de que es diferente.
Pero, ¿con europeos a qué te refieres? No, por ejemplo, casos que puedo conocer, ¿no? De, no sé, rumanos, Ya, por ejemplo. O sea, es muy diferente la mirada de los demás ya. cuando son niños rubios de ojos azules No, por supuesto. a cuando son niños marruecos, latinos, Sí, africanos. claro. Cambia completamente la Cambia mirada completamente la de los mirada. demás. Ya. Entonces, yo no sé, porque aquí estamos hablando de eso, hemos puesto el ejemplo de Pablo, porque solemos hablar así un poco, ¿no? Hablando de nuestras experiencias. Pero yo sigo pensando que hay algo de irresponsabilidad, ¿no? A nivel de las estructuras de poder, de no tener en cuenta, yo no voy a decir lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero creo que a nivel educativo, el no tener en cuenta estas cosas, y bueno, yo sé que se tienen en cuenta en algunos lugares, y se tienen en cuenta en algunos lugares pensando que se están haciendo bien o cosas que se están haciendo bien, que luego no se están haciendo tan bien. eh, pero siento que hay un no importar estas cosas, ¿no? Porque, y esto trae como consecuencia que según el barrio que te toca, ¿no? El lugar donde decides colocar tu residencia en Madrid, yo he trabajado con niños en colegios públicos, dando clases de teatro, y a mí misma, desde que yo entré a dar clases, la persona que me contrató me habló de que estos niños tenían problemas de conducta, problemas de recursos, inmigrantes, ya sabes, ¿no? Sí. Claro, entonces yo le dije, yo soy cubana, lo pone en mi currículum, ¿no? O sea, no me digas estas cosas. Pero lo que pasaba ahí, y es de lo que quiero hablar, es que esos niños ya tenían una marca de que no iban a llegar a nada, de Totalmente. que no iba a pasar nada con ellos, de que según terminaran la primaria se asumía que ellos se iban a perder en la calle. O sea, entonces como que era extraño esto porque, no No, sé, es un estigma. Es un es un estigma. estigma. Entonces yo no entiendo, por eso hablo de irresponsabilidad a nivel de las estructuras de poder. Por eso hay No, y que el niño crece con esa mirada el sobre él. niño crece eso, con Y esa eso es mirada sobre terrible. él. Eso es terrible. Lo que decías tú el otro día, ¿no? Que la primera imagen de nosotros nos la da el otro, ¿no? Entonces tú creces sabiendo que eres conflictiva, eres así, que no prestas atención en las clases, y la respuesta siempre es total, si no vas a llegar a nada. Sí, con ese trato, además Sí, ese trato que tú eres niño, no le puedes poner palabras a eso, pero tú sientes que te están tratando como si fueras menos, como como si si fueras no, menos. no fueras a conseguir algo, como si, ¿sabes? Como si no se esperara Como más nada de no se ti, espera nada de ti, ¿sabes? pero sí llamas la atención cada vez que haces algo mal. Claro, lo que se espera de ti tiene que ver con todo lo malo. Tiene que ver con tu mal comportamiento, tiene que ver con tu... Bueno, entonces a mí me llamó la atención cuando yo di clases a estos niños, la conciencia que ellos tenían sobre esta situación y la conciencia que ellos sí tenían sobre la migración de sus padres. Mm. Entonces, creo que es momento de dar paso a Tatiana, Yes. que nos dé un poco que nos ponga la lupa y nos dé un poco de luz sobre todos estos asuntos. Nos vemos a la vuelta. Yes. Maternidad migrante e identidad de los hijos. Identidad de los hijos. Este es un tema que yo, sin ser madre, a mí me apasiona. Este tema, ¿qué va pasando, no? Tú si eres madre, Liana también es madre, ya eso un poco lo hemos comentado, Sí. pero como te gusta decir siempre, un poco desde la visión experta y un poco también desde la experiencia, ¿no? Personal. ¿Qué nos cuentas sobre este aspecto? Tema. Sí, sobre este tema. Es un tema bien interesante que a veces queda un poquito pospuesto y dejado en el plano como de lo ya se verá, ¿no? Y es una cosa que aflora cuando los hijos ya son un poco más grandes
Claro, en la adolescencia, como toda adolescencia que lo cuestiona todo, que lo tiene que acomodar todo, que lo sufre todo, ¿no? Porque sale como en los hijos adolescentes toda la cuestión de cómo ha venido, cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Vuelve a salir, ahí se da como una revuelta, pero digamos, el crisol de toda la identidad que se va construyendo en hijos, hijas de madres migrantes, ya sea en familias biculturales, ya sea en familias monoculturales, porque también te encuentras en la clínica con padres, madres de hijos o con madres solteras de hijos que han nacido en familias monoculturales. O sea, te encuentras como esa variabilidad. Y lo que sí se repite bastante en familias mono y biculturales es que la influencia de la madre o del progenitor, progenitora, que no es de la cultura local, de la cultura autóctona, tiene una dudosa o indefinida, ¿no? Indefinida representación a nivel discursivo, de narrativa, ¿no? De la identidad del hijo, y sale de muchas maneras en esa adolescencia revuelta y en la adultez, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante que pudiéramos reflexionar un poco sobre ese camino hasta las primeras preguntas o las preguntas que los hijos y las hijas se hacen necesariamente en relación con cómo yo he llegado hasta aquí, ¿no? O quién soy yo ahora mismo, ¿no? Claro. Entonces, que son las preguntas típicas son preguntas típicas, hay otras muchas, pero son preguntas muy comunes, ¿no? Que en algún momento nos hacemos todas, todos. Muchas veces estos niños, niñas han nacido en el país de destino, en el país donde ya estaban sus madres. Pero sus madres vienen de otras culturas, de otras experiencias, de otras infancias distintas, de otros entornos, ¿no? Entonces, hay un conjunto de atravesamientos, que me gusta decir atravesamientos porque da la imagen esa de como un cruce, ¿no? De estar un cruce, sí, un cruce en una rotonda, en una glorieta, un cruce, una intersección, ¿no? Un conjunto de atravesamientos que se dan entre, por ejemplo, lo que conozco que se me cuenta. Lo que conozco por algunas referencias a familiares muy referentes, ¿no? Muy importantes en la vida de esa madre, presentes o no. Hay un conjunto de elementos imaginarios acerca de esa identidad que mi madre trae con ella, pero que yo no la palpo, yo no la registro, pero que también me está armando, porque me está construyendo en forma de hábitos culinarios o platos que se ponen en la mesa, en forma de refranes, de dicharachos, de chascarrillos, ¿no? Como se diría aquí también, de chascarrillos que no escucho en otro lugar que no sea en mi casa. Claro. En forma de modos de celebrar, modos de enfadarse. O sea, los cubanos tenemos formas de terminar una discusión, pues te vas para... Y entonces, y esas cosas se dicen en casas donde tu madre viene de allí, ¿no? Y cuando ves a tu madre reunirse con otros, digamos, coterráneos, con otros compatriotas, te encuentras también un modo de decir, un modo de hablar, una cadencia, ¿no? Que de normal es más mezclada, es menos pura cuando está reunida con sus compatriotas que cuando la ves en otros muchos entornos, ¿no? O sea, hay un conjunto de elementos simbólicos, inconscientes, que te entran por canales que tú que no lo tienes muy claro, pero que te van conformando también una identidad y te van diferenciando de otros compañeros, de otros amigos, que te encuentras en el patio del colegio, que te encuentras en la salida a algún lugar, en un encuentro entre mamás diferentes o familias diferentes. Y entonces yo diría que es una identidad, ya con lo que vengo diciendo un poco, creo que pongo el contexto, es una identidad muy poliédrica. Muy poliédrica, Claro, o sea, claro. todas las personas humanas tenemos identidades varias, algunas más conscientes y otras no, pero cuando hay un elemento diferenciador, cultural, tan poderoso como puede ser la matriz, o sea, la influencia de la mamá, o sea, ese elemento
que también describe Piero Lañé, es una psicoanalista que habla de que en un sorbo de leche viene un sorbo de mundo, ¿no? Claro, o sea, el sorbo exacto. ese de pequeña que te está dando un mundo de referentes y de influencias de todo tipo. Y esas te vienen, es preciosa, Piero Lañé ahí se quedó en un sorbo de leche va un sorbo de mundo. Exacto. Entonces, ese sorbo de mundo no te lo puedes quitar con un cambio de sudadera y para salir al grupo, no va contigo también. Entonces, va con todo ese componente poliédrico que construye una identidad única en las niñas, en los niños, en los hijos de madres migrantes, y que muchas veces, y me gusta que podamos hablarlo, no tienes dónde y cómo ponerle contexto. No tienes cómo ponerle contexto. No tienes con quiénes ponerle contexto. Y esa falta de contexto te da la sensación de que algo raro viene contigo, algo raro hay en ti, algo que no es de este mundo, ¿no? Las madres muchas veces, ya te digo, poder hablar de esto igual nos resuena, ¿no? Por varios lados, porque nos movemos, es como un ensayo-error, más o menos consciente, pero permanente, en el que estás totalmente centrada en completar, ¿no? En completar. O sea, hay una tarea que es muy maternal, eso yo creo que es transversal a muchísimas mamás, que es la cosa aquella de estar para cubrir, sobre todo cuando seas más niño, cuando seas más adolescente, cubrir y estar muy pendiente de aquellas cosas que desestructuran, desconciertan o desorganizan un poco a las hijas o los hijos. Y casi nunca le podemos no tenemos contexto para darle lugar a esta cosa cultural que también los está atravesando, y cómo podemos posicionarnos igual como referentes, igual como sostén, también para esta cuestión cultural, ¿no? Para cómo ayudarles a integrar esa identidad poliédrica de la que venimos hablando, y con esos distintos atravesamientos en algo de valor, que es la cuestión, en algo valioso para su propia Claro. Y al hilo persona. de esto, el tema, ya hablamos del tema de la representatividad, ¿no? Total. Y entonces, en el caso de estos niños y niñas que han nacido aquí o han venido muy pequeñitos y están creciendo aquí, ¿cómo ves tú en la experiencia que estás teniendo con estas familias? ¿Cómo se está viviendo esa poca representatividad? Porque yo sé que, no sé, si vas a un lugar y te atiende alguien, aunque no sea de Cuba, pero que es de fuera, hay un punto de cierta sintonía, de cierta sintonía con eso, ¿no? Pero ¿cómo se respira esta falta o poca representatividad? Sí, me gusta hablar cuando hablamos de estos temas, porque podemos negar cosas, podremos reivindicar otras, pero en todo caso yo creo que en el tema del atravesamiento cultural que tiene la sociedad en general, que tienen las familias migrantes y las madres en su papel, yo creo que hay una parte de vaso medio lleno, vaso medio vacío, que lo que cuesta a veces es saber qué es lo que falta por llenar y qué es lo que ya ha llenado, ¿no? Entonces, yo pienso que en lo que ya ha llenado hay una realidad escolar, de ocio, donde se empiezan a ver, y yo no sé, igual lo has podido constatar tú, que salen los niños afrodescendientes de acento hispano en grupos de jóvenes. Hoy cuando los encuentras por ahí, salen niños, o sea, los ves, no es la foto fija más vista, pero empiezas a verlo. O sea, yo entiendo que empieza a ser como un vaso medio lleno, porque ya es que es un país de 40 años de migración, y por supuesto hay generaciones nuevas de gente que ha nacido y ha crecido con sus compañeros. Yo hace unos días estaba en el bus escuchando a unas chicas y tenía un liderazgo tremendo ahí, una jovencita, iban en sus primeras salidas en grupo, por la edad digo, y estaban hablando, y la chica que llevaba ahí un liderazgo y todas escuchando y poniéndose de acuerdo y no sé cuántos, era una chica afrodescendiente que ha crecido en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay algo
que está cambiando y se está Sí, moviendo yo creo en la que sí. integración, que antes podías verlo. Yo recuerdo hace 20 años que normalmente veías a las muchachitas, por ejemplo, latinas, a las jovencitas, no sé, ecuatorianas o dominicanas, como con su pequeño grupito ahí, bien cerradito, Sí. porque era donde encontraban un lugar. Uno necesita posición y lugar, Hmm. donde crece, donde le toca vivir. Y ellas buscaban. Y entonces veías, digamos, a las autóctonas en sus grupos y lo veías más así. Y ahora empiezas a ver. Yo creo que ahí todavía hay mucho camino que andar. Creo que que es algo que espontáneamente se viene sucediendo. No se intenciona tanto por esto de que es un tema vamos, es un tema, digamos, no visibilizado. Yo no diría que silenciado porque no es que le pongan un tapón, sino que no se visibiliza porque eso no se habla. Se da por espontáneo Claro, y por eso te natural. preguntaba por por la representatividad, porque sí que entiendo, yo he dado clases a niños de teatro, no en colegios, pero sí que ves que las aulas están un poco más mezcladas de lo que luego se representa, por ejemplo, en el Ujú. audiovisual, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. por esto que decías también, los grupos cuando empiezan a salir, Ujú. todos pasamos por el momento cuadrilla, Claro, pandilla, mi grupo de amigas, lo que claro. sea, pues los grupos empiezan a ser, claro, un poco más mixtos, Más ¿no? mixtos, Y, más mixtos. y Se empieza a ver. hay niños nacidos aquí, grupo grande, Mm. en la universidad o en este tipo de cosas, sí yo creo que es curioso, pero no sé cómo lo ves tú, si es que el cambio viene del... No, no es natural porque no se acepta desde las esferas de poder, Mm. no se acepta porque no se hace nada, porque Mm. seguimos teniendo esos problemas, pero Mm. eh, los propios chicos y chicas, según van creciendo, Claro. y aquí entra lo de la identidad, ¿no? De Mm. dónde son, de dónde se sienten, son de aquí, Claro, han son de nacido aquí, aquí, son son españoles, tienen un españoles. DNI, eso está claro. Entonces, pero ¿de dónde se De sienten? ¿De dónde se sienten dónde? parte. Claro, De dónde se sienten parte. Esa es la parte del vaso medio vacío, que también te mencionaba antes. El medio lleno es que empezamos a verlos. El medio vacío es que eh, hay cosas que para que sean transformadas tienen que ser conscientes. exacto. Y para que sean conscientes tienen que doler. O sea, las cosas que en Ya, el entorno, que en el ambiente, que en la naturalidad de la vida no duelen, no, y por eso estamos hablando de aquí, ¿no? sí. A quién, no le, a quién le dolería más el impacto, el efecto, la implicación que puede estar teniendo para un hijo esa identidad cultural y cómo se integra y cómo encuentra su lugar y Ujú, cómo se siente parte o no que a que a una madre, que a una, claro. ¿no? Que a personas para las que ese joven o esa joven es relevante, ¿no? Evidentemente, por eso estamos aquí. O sea, si no duele, es más difícil hacerlo consciente. Si no duele como carencia, como Sí, sí, necesidad, sí, entiendo. no es... y entonces es ahí donde las mamás, que era lo que estabas preguntando antes, muchas veces tratamos de proteger, ¿eh? Mm, Proteger, proteger del dolor, o sea, con lo que tengamos a mano, mm, proteger del dolor, proteger de la vivencia o de la sensación de o exclusión o de bicho raro o de no sé, con amor, ya, así, así, con amor, ya está, con amor. No tengo incluso qué decirte, pero te protejo, te busco con lo que tengo, cómo cubrirte. ok. Ahora, cierto es que eso ha salvado a muchísima gente, a muchísimos hijos, hijas de la miseria. Qué Mm, bueno tener el amor. Pero también hay más cosas que se pueden y se necesita hacer, ¿no? Y que las mamás también tenemos a mano. Lo primero es valorizar el referente cultural que somos en sus vidas. O sea, no, para nada, negación, no. No, no, no. ok. No, no Sí. y no. Ya. Negación, absolutamente no. ¿Por qué? Porque no puedes negar lo que está. No puedes negar lo que es y es bueno que los hijos, las hijas se puedan confrontar con eso que es y que forma parte también de su esencia en todos los sentidos y que puedan de eso a eso ponerle palabra. O sea, legitimemos, ¿sí? Porque es que es mucho más saludable que él pueda en su proceso de construcción identitaria, él, ella, puedan integrar las identidades que negar algunas en detrimento de otras, Ok, porque forman parte de su poliedro. ¿Sí? claro. Entonces, el nivel de valorización que nosotros le podamos transmitir a todo lo que surja, porque uno se puede decir, bueno, es que es muy complicado esto de trabajar con la identidad. No, es lo que surja.
Es lo que surja. Tampoco te tienes que poner a buscar, ahora voy a darle la lección de... Es lo que surja. Es que surgen muchísimas situaciones con los hijos y las hijas. Incluso es como más sencillo Es dejar mucho que más fluya sencillo, a efectivamente. poner, ¿no? Efectivamente, a Ok. poner una lección de, ¿no? Antropología cultural. No, no, no. Simplemente que surja. Y cuando surge, ahí donde surge, si yo tengo el criterio, si como mamá tengo el criterio de abrazar, y no negar, abrazar, 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 en cualesquiera de las situaciones que aparezca. Porque a veces aparece como algo que él ya ha tenido que vivir, como echado a menos, ¿no? Como, no sé, los rizos que tienes, o sea, Claro. los no sé qué, o cómo te vistes, o el otro día dijo fulanito, no sé qué, o la madre de fulanito, ¿no? Cualquier cosa que le haga, que les remita a esa zona de su identidad, que es única, que es singular, que es rara, que no conecta necesariamente con otros, la única forma que tiene de integrarlo es encontrándose en el entorno, incluso en el entorno que le ama, un abrazo a esa zona que es zona también de él. Incluso aunque él de inmediato no la pueda abrazar, porque los niños tienen sus procesos, ¿no? Y en los procesos Claro. el igual juega un papel importantísimo. Entonces, aunque no la pueda abrazar inmediatamente, está construyendo mucho más y mejor en su identidad el abrazo que nosotras mismas le damos, Claro. para que sea coherente, porque ya dijimos antes, darse se va a dar. Sí. Es una realidad, Sí. que soy caleidoscópico a nivel identitario. Y esa Exacto. caleidoscopia me hace distinto. Me hace distinto porque vengo de esta madre y vengo de esta familia y vengo de... ¿no? Y si esto se convierte en un referente valorizado, con valor, yo voy a tener dentro menos ruido con el que tener que dialogar, porque a veces abrazamos, pero se queda debajo el no valor. O sea, yo abrazo porque te quiero, pero, hijo, sí, somos extranjeros, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Bueno, no es lo mismo que, hijo, tú eres tan de aquí como todos los demás, con la singularidad y la particularidad, ¿entiendes? De que tienes otra, de que a ti te alimenta, fijaros qué valorización, a ti te nutre, además de lo que le nutre a tus propios compañeros, de lo que te encuentras cuando sales, de lo que porque naciste aquí, porque eres de aquí, ¿verdad? También toda esa, que cada uno tiene que entonces hacer su propia integración. Una cosita última que quieras dedicarle a las personas que nos estén viendo sobre este tema, que es da para mucho, como estamos viendo. Sí, da muchísimo. Me gusta este espacio porque nos va trayendo, una de las cosas que me gusta es que nos va trayendo ángulos de otras cositas ya tratadas. Por ejemplo, la identidad es uno de los elementos de representatividad, ¿no? Claro. Y por eso lo que decíamos del valor, poner en valor, poner palabra y poner en valor. Yo me quedaría, a modo de resumen, con esas dos ideas. Poner palabra y poner en valor. Pues muy bien, muchísimas gracias, Tatiana, una vez más. A vosotras, este espacio es maravilloso. Muchísimas gracias y bueno, espero que hayan disfrutado de todo esto. Chao. Chao. Muy interesante todo lo que... Bueno, no, cuando Tatiana habla, esto es como... no, esto es como con las cosas estas de 3D de los cuerpos. Sí. Que tú de repente ves el corazón, la costilla, el riñón, el hígado, el pulmón, lo ves todo. Claro, y ahí me quedo con lo que decía ella, poner en valor y poner en palabra. No sé, te quedas pensando en varias cosas, ¿no? Yo me quedo con esto último que también le preguntaba a ella, también cómo lo vives tú, ¿no? Esta cosa de tener que ocuparte, de tener que ocuparnos en general, lo hacemos todos o casi todos, de la familia que está allá y estar con tu propia familia aquí, ¿no? Yo sé que en cada casa se hará como buenamente se pueda, pero me pregunto cómo han ido percibiendo, ¿no? Los niños esta situación, porque muchas veces, en tu caso sé que no es así, porque lo has contado antes, tus padres han estado viniendo, tu mamá ya no está, pero tu papá ha seguido viniendo, hay gente de la familia por aquí y eso, pero sé que hay casos donde se habla de la abuela o del tío o de incluso un hermano que no se ha conocido.
No. O sea, que se conoce por videollamada, que se conoce por... yo tengo un montón de familiares, sobrinos, que estoy viendo crecer por videollamada, ¿no? Bueno, a ver, Marcos, por ejemplo, bueno, y mi Pablo también, conocen a mi hermana prácticamente por videollamada. Por videollamada, ¿sabes? La Es la tía relación. del otro lado de la Mm. pantalla, ¿no? Pero ¿cómo se lleva esta cuestión de estar pendiente de una persona que no forma parte de nuestra realidad cotidiana, que es casi como alguien intangible, ¿no? Y al mismo tiempo, a todos los niveles, ¿no? A nivel económico, a nivel emocional, a nivel... Sí, pero es bonito, por ejemplo, lo que se genera en el caso de mis hijos. Bueno, sobre todo con Pablo, porque Marco es menos como menos consciente, ¿no? Lo que se genera al saber que hay alguien o que está del otro lado que no te conoce, que no tiene un trato contigo, pero que te adora. Que te adora. O sea, Pablo es absolutamente consciente de que mi hermana lo adora. O lo que ha pasado con mi sobrina, que ha venido ahora hace un año y tanto y no ha estado presente en la vida de ellos y sin embargo se comunica con ellos como si hubiese estado aquí toda la vida con Toda la ellos, vida con ellos, claro. ¿sabes? Y es bonito eso que se establece, pues que es totalmente espiritual, ¿no? Porque Exacto, exacto. es totalmente espiritual, no han estado aquí, mi sobrino no ha estado en sus cumpleaños, no ha estado en Navidades, no ha estado en casi ningún momento, ¿no? Y de repente llega y los adora. Claro. Y ellos cuentan con ese amor incondicional de alguien que no está, que no ha estado. Porque yo lo pienso, yo estas cosas me las planteo porque para mí, yo fui la niña, pero del lado allá. Yo viviendo en Cuba, tenía toda mi familia materna fuera de Cuba. Ujú. Entonces, era esta cosa de, bueno, eran otros tiempos, no había videollamada, desafortunadamente, pero yo hablaba con mis abuelos, con mis tíos, por teléfono. Entonces era gente a la que saludar, que sobre todo mis abuelos me hablaban súper cariñosamente, pero claro, eran una voz. Eran una voz. Entonces, claro, yo estaba en mi lugar de origen, a mí eso no me suponía nada y al contrario, en ese caso, yo era la que recibía las cosas que mandaba mi abuela, ¿no? Nos mandaba cosas de vestir, nos mandaba, pues, cuando se podía, pues, algún dinero para comprar cositas en las tiendas y estas cosas, ¿no? Entonces, quiero decir, aunque no sea madre, tengo mucha conciencia porque mi infancia sucedió así, con una abuela que provee, ¿no? Unos abuelos que proveen. No, y aunque no lo creas también, dentro de esta cosa de la relación con tu madre, Claro, ¿no? Tu madre tenía un vacío un vacío, y tú creciste junto a ese vacío. claro. Y pudiste crecer, no pudiste quizás unir esas piezas porque nadie No, no, te... nadie te enseña a unir A una vez. absolutamente nada. Tú Aquello. después búscate la vida y arréglatela como de puzzle, como buenamente pueda. Por eso estamos hablando de las infancias, porque no quisiera o sea, yo estaba como dice una amiga y me gusta esa palabra, yo estaba en el incilio, ¿no? En el Yo estaba incilio. en el incilio, era receptora, no era emisora. No, pero yo, por ejemplo, a eso sí se lo inculqué a Pablo. Esa parte en la que él fuera consciente que yo estaba sola, que mi familia estaba del otro lado, eso sí se lo inculqué. Y en un viaje que hice en 2014, que la PT... Fuimos juntas. Fuimos, es verdad, el karma, porque no sé cómo fuimos juntas. Pero ese viaje que la PT de Pablo, de Marcos, me dijo que por qué yo me iba, que yo tenía un hijo con necesidades especiales, y yo me iba 15 días, tampoco es como me iba 3 meses a Cuba. Y yo me quedé con un cargo de conciencia horrible. Yo ese viaje que Pablo lo que tenía eran 8 años, Mm. 7 8 años, lo conversé con él. O sea, le dije, ¿a ti qué te parece? Yo voy a Cuba por esto y no sé qué, tú Sí, lo porque aparte tu entiendes. padre estaba enfermo, por eso, Mi padre y estaba si le iban a enfermo. hacer una prueba como muy Claro, específica, una cosa muy gorda, o sea, muy, muy grande, ¿no? yo en ese momento sí tuve como ese impulso de no irme y no dejarlo, como pasó con mi madre, cuando me fui con mi madre, sí, Claro, porque yo estaba hecha mierda y estaba mal emocionalmente y no pude explicarle nada y el pobre tenía 5 años y me dio mucha pena después pensar qué habrá pensado él, ¿no? claro. ¿Qué habrá pensado él? Y ese viaje sí aproveché para preguntarle, mira, y aproveché para explicarle, ¿te acuerdas cuando tu abuela? Y él, por supuesto, me dijo, no, yo lo entiendo, mamá, es como, me puso un ejemplo de él. Es como cuando yo sea grande y pase no sé qué cosa. Y yo sí fui bastante
sí intenté que él viera mi carencia, Ya. que él viera mi soledad, que él viera, porque claro, había veces que yo podía no tener tanta disponibilidad emocionalmente por esa falta de apoyo, por esa falta de Claro. red personal, y yo no llegaba a las cosas por todas mis circunstancias, ¿no? Pero todas las cosas que tenía en mi contra, una era esa, Mm. ¿sabes? Esa soledad, ese estar sin ese apoyo familiar, Sí, ¿no? sin el apoyo familiar. Y que él supiera que eso era una carencia con la que yo vivía. Está muy bien. Pensando también lo que decía Tatiana, ¿no? Poner en valor y poner en palabra, explicar, Poner porque en si no, palabra. claro, para un niño que no sabe que a lo mejor sabe situar en el mapa, mira, este es el país de mamá, ¿no? Porque se le enseña desde pequeñito, pero no sabe exactamente qué conlleva eso. Ujú. Pero entonces entiende que cuando mamá va a su país y el niño no puede ir por lo que sea, porque si es una situación de enfermedad, un viaje que se organiza rápido, en pleno periodo escolar, pues hay muchas situaciones, ¿no? Entonces, pero que el niño de repente lo que entiende es que mamá está tan lejos que no puede volver hasta la fecha que planea volver, que mamá no puede venir un momentico a darte un beso y volver. Bueno, había un vídeo de Pablo. Había un vídeo de Pablo, lo tengo por ahí en el móvil, que decía, mamá, te quiero mucho y espero que un día, haciéndose así en el pelo, vengas aquí a verme. Ya, y tú Cuando recibiste eso estando en... Sí, yo eso, recibí eso estando en Cuba, dije, pobrecito, él se piensa que ya yo no voy a volver. Claro, tenía 5 años, Pablo. claro. No tenía todavía esa capacidad de abstracción, de entender cosas relacionadas con el tiempo. Y yo después me sentí muy culpable, ¿eh? Pues que yo no llegaba, mi mamá se estaba muriendo, Marco se veía que le pasaba algo, yo estaba, vamos, Claro. bastante que hablaba, caminaba y hacía esas cosas, ¿no? No, y en ese viaje tú llevaste a Marcos. Llevé a Marcos conmigo y era todo muy difícil, era todo muy difícil. Pero sí de las poquitas cosas que me pude ocupar en cuanto pude fue de explicarle ese dolor mío personal. Y tú como madre, ahora sí, con esta experiencia, eh, ¿qué le dirías un poco a madres que a veces, porque tú me cuentas que a veces te encuentras con gente, y Tatiana también nos cuenta, ¿no? Que te encuentras con madres concretamente que están como un poco perdidas, pero perdidas no porque no sepan cómo criar, eso es orgánico, eso sale para adelante, pero de repente te da cierto temor, Mm. ¿no? Una de las cosas que se dice al principio de cada capítulo, ¿no? ¿Te preocupa que por ser migrante esto afecte, A tu tus condición hijos de migrante tengan afecte a tu condición a la condición de tus hijos, ¿no? Que tus hijos tengan problemas problemas para para relacionarse? relacionarse, ¿no? Para mí es súper importante, creo que cuando los padres, ya sea que los dos padres sean migrantes o que o que sean parejas mixtas, si esos hijos tienen situaciones relacionadas con las relaciones sociales, con sensación de no pertenecer, Hmm, con dificultad para tener amigos, ujú. a mí me parece que siempre deben mirar esta parte que está relacionada con La la identidad. identidad de los padres, siempre. Porque ahí hay algo que evidentemente los hace diferentes y que si tú de alguna manera no pones en valor esa diferencia, ¿sabes? El niño pierde mucho tiempo. Pierde mucho Claro. tiempo, le afecta la autoestima, ¿sabes? No entiende por qué no conecta con sus compañeros como quisiera conectar. Entonces, a veces hay niños, sobre todo las niñas, es muy peligroso en las niñas porque las niñas tenemos como esta cosa de imitación, Ya. ¿no? Como Hmm. que nos mimetizamos rápidamente y entonces empezamos a querer ser como las otras niñas a toda costa Sí. y entonces se anulan ellas mismas y como que imitan esos comportamientos. Claro, este tema de los pelos, El tema del pelo, o sea, hace poco me del... vinieron con una historia de una niña de 5 años. Mamá, quiero teñirme de rubio. Claro, Una niña de madre latina. La mamá, pero ¿por qué no? Porque es que me dicen que si no soy rubia no van a ser mis amigos. Esto aquí, en España. es en el Hace 2024. 2024, hace un mes más o menos. Por supuesto, una zona nivel adquisitivo medio alto, lo que hablábamos Ya. antes, ¿no?
Entonces, ¿cómo tú le explicas a esa niña que no hay nada mal? O sea, rápidamente tienes que abordar eso. No hay nada mal en tu pelo, esos niños no, si no que tus amigos, pues hay a ellos. Pero ¿y en ese momento quiere el colegio a hablar de estas cosas? Sí, la mamá que digo pidió tutoría. O No, sea, porque hombre, por además no puede supuesto. decir, o sea, estoy viniendo supuestamente, vamos a ponerlo así, porque sé que hay cierto clasismo en el racismo, ¿no? Ujú. No puede ser que yo esté en un barrio o en una zona de nivel adquisitivo medio alto, que esté supuestamente en un buen colegio para mi hija, que yo haya llegado a este país con buenas condiciones económicas que me permitan estar en esto y que entrando mi niña por la puerta le digan que que le digan sus amigos De 5 de años, 5 años que si ella no es rubia no puede ser amigo de ellos. Entonces, alertas, ¿no? todas. Ella pidió tutoría. Era un colegio concertado, además. Además, O sea, un colegio concertado que costaba su dinerito. todo mal, Todo mal. todo Es mal. como la madre esta que compartimos nosotras en Claro, que efectiva- compartimos en el feed, que sí. también era por eso, que le habían dicho a la niña que como no hablaba bien inglés, no podían ser amigos de ella, ¿no? Y ella automáticamente le dijo, no, eso no es así, o sea, cualquier cosa que uno vea que su hijo está con dificultades para socializar, le cuesta ser amigos, siempre mirar qué parte puede tener que ver con la condición migrante de los padres o de uno de los padres, Claro. No, ¿sabes? sobre todo sí, y esto, o sea, no me gusta hablar así, pero luego, pues las pintas, ¿no? A esta niña le han dicho el pelo, El ¿no? pelo. Que no lo tienes rubio o que lo tienes muy rizado. Hay otras niñas que son afrodescendientes, entonces viene el tema con el pelo, porque tienes ese pelo así, Mm. que todas estas cosas, los chicos también. No, y hay algo que es como más sutil, porque yo conozco casos de niños blancos que físicamente no tienen ningún tipo de nada que los diferencie, pero hay cosas sutiles que tienen que ver con la manera que tenemos de comunicarnos en la casa, Ujú, de relacionarnos, ¿sabes? O sea, una pareja de cubanos, claro, los dos cubanos, no se relacionan igual que una pareja que sean los dos españoles. claro. ¿Sabes? La forma de relacionarse con el niño, de relacionarse entre ellos, ¿sabes? Las costumbres, las comidas, los horarios, cómo se gestionan los horarios, cómo se gestionan un montón de No, y en las cosas. parejas mixtas Y en también. las parejas mixtas que luego afectan cuando el niño llega a la escuela, pues hay unos niños que se comunican de otra forma, porque en su casa se comunican de otra forma, Claro, se hablan entre ellos de otra forma, ya. ¿sabes? O sea, hay cosas que yo le digo a Pablo como mamá cubana, Mm, que yo sé que una mamá española no le va a decir nunca a su hijo, ya. de la forma en la que yo se lo digo a él. O sea, luego él va allí a la calle y a lo mejor él se encuentra que la gente no se comunica así, ¿entiendes? Entonces ya esto le produce una extrañeza a Claro, pero es Pablo, algo, por eso poner en palabra, ¿no? poner Es en algo palabra. que hay que explicar. Ya sé que a lo mejor las otras madres nos regañan con estas palabras, pero estas son mis Estas palabras. son mis palabras y a lo mejor si el niño te viene contando, mira, fulanita me ha dicho o no sé quién me ha dicho, o sea, buscar la manera de identificar, ¿no? ¿Qué cosas pueden estar teniendo que ver con nuestro lugar de origen como padres? Ujú, Y de ponerlos en valor, como dice Tatiana, Tatiana. ponerle palabras y ponerlos en valor. Tú eres de este lugar porque yo soy de este lugar también. Tú heredas esto de mí y a lo mejor hay cosas que te pueden resultar extrañas, ¿sabes? Y te puedes sentir diferente y tiene que ver con esto. Y eso no es malo. Claro, porque además, en este caso, nosotros estamos en España, que sé que, bueno, tenemos un idioma en común, aunque lo utilicemos de Mm, diferentes maneras. Pero las personas migrantes que viven aquí en España y que en sus países de origen no se habla español, lo primero que aprenden esos niños, en su mayoría, es la lengua de los padres. la Tú le lengua de los hablas a tu padres. hija en tu idioma, ¿no? Como hacía ella la referencia que es tan bonita, ¿no? En un poco de leche hay todo un mundo. Tú Mm. le cantas, las canciones que les cantas son canciones de tu infancia, en tu idioma. Entonces, sé que, que hay padres que no, que buscan enseñarle el idioma de aquí y dejarlos fuera, pero claro, es muy extraño que después, porque el idioma emocional es difícil, tú puedes hablarle a tu hijo con el vais y el queréis, pero cuando tú te apasionas
o cuando tú te empingas, ¿no? Para hablar en buen cubano, lo que sale para allá no tiene esa medida. Entonces, tiene esa medida. El idioma emocional, ¿no? También la gestualidad, que con el... Eso es y es, Sí, a mí sería tristísimo cortarlo, cortar eso. Los míos se ríen mucho. Claro. Cuando yo me pongo, no sé qué cosa, fulanita. A mí a veces, Marco se ríe, Marco me mira así, como diciendo, ay. Y el otro, a veces se empieza a reír así todo adolescente y me dice, hace rato no me regañabas en cubano. En cubano, ¿no? Hay algo que ellos sienten que hay una conexión ahí. Sí, no, y también ojo en las parejas mixtas, porque por ahí pasamos y hay muchas historias, en las parejas mixtas que se dan estas situaciones en las que se anula la identidad de la persona migrante. Claro. No le hables, no le digas esas palabras, porque esas palabras aquí no se utilizan. No se utilizan. No le cantes esas canciones. O sea, yo conozco una historia de una persona que su mamá era extranjera, de un país que hablaba en otro idioma. Estamos hablando de otra época, pero eso estoy segura que sigue sucediendo. Y por ejemplo, el padre le prohibió a esa mamá cantarle nanas de su país al niño, a los niños. A los niños. Entonces, ¿qué pasa con esa madre? Que tiene que no puede compartir ese legado, que le quitan esa posibilidad dentro de una relación amorosa, de una relación donde debe haber amor, respeto, le quitan esa posibilidad de compartir ese legado. Claro, y todo muy justificado. Y todo muy justificado, y ese dolor, ¿cómo se comunica ella con esos hijos? Desde ese dolor. Desde ¿no? ese dolor. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? No permitir, como mamás, sobre todo porque esto es un espacio de mamás, tener esa alerta. Tener esa alerta. O sea, yo soy de donde soy, tú te casaste con una persona de ese lugar. De ese yo lugar. voy a cantar mis nanas de ese lugar y voy a hacerle la comida que yo quiera hacerle y le voy a poner las películas que le quiera poner. Porque además el niño ya nacido aquí va a hablar con acento del lugar de donde esté. Si está en Barcelona tendrá su acento catalán, si está en Andalucía tendrá su acento andaluz, si está en Galicia su acento gallego, si está en Madrid su acento madrileño. Sí, madrileños. Ustedes tienen un acento, ¿ok? Entonces, sea de donde sea el lugar, ya va a hablar así, porque es un niño criado aquí, ya va a estar imbuido en esta cultura porque sí. Entonces, el valor, lo que estás diciendo, ¿no? Y lo que ha dicho Tatiana, el valor que se trae como madre migrante, eso sí se lo tengo que transmitir. Si yo corto con eso, eso no se lo va a transmitir nadie. No se lo va a transmitir nadie. Y es algo que se pierde y son cosas que después yo creo, ¿no? Que van a ser como extrañas. No, y el coste emocional para ti de tenerte que cohibir de esa manera, de no poder transmitir eso. Eso tiene un coste emocional para ti que entonces también le va a significar a él en pérdida con respecto a su vinculación contigo. Exacto. ¿Sabes? Porque tú vas a estar, tú vas a estar, no sé, cohibida, cortada. Sí, es como si estuvieras coaccionada de querer a tu hijo con libertad. Claro, efectivamente. Entonces, eso también lo va a recibir él. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Creo que es súper importante esto. Entonces... Arrivederci, goodbye. Sí. Bueno, esto lo vamos dejando por aquí. Arrivederci, ¿qué idioma es? Arrivederci, italiano. Señores y señoras que nos están dando un like, dedito para arriba, muchísimas gracias por el apoyito que estamos recibiendo. Posiblemente en esta temporada este sea el último capítulo que grabemos. Por buenas razones. Por buenas razones. Entonces, nada, sigan dejando feedback, sigan dejándonos comentarios. Sí, por favor. Más bien públicos que privados, pero los privados agradecen muchísimo. Eso es. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao. Chao.